Dios también nos permite este tiempo para poder escuchar la palabra y avanzar de esta manera. Realmente, como en el culto de la mañana salía, nada bueno sale de nosotros, porque de nosotros salen los malos pensamientos, las lascivias, las transgresiones, todo lo malo sale de nosotros. Pero estando en nuestro Señor, por la sangre de Jesucristo, Él hace las buenas obras, Él hace las buenas, pues, todo lo bueno sale de Él. Por eso el acercarnos hacia su palabra y el poder seguir la guía que Dios nos da, realmente edifica para poder seguir adelante. Vamos a comenzar alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 339. Himno 339. Oh Cristo, tu ayuda quisiera tener. Oh Cristo, tu ayuda quisiera tener en todas las luchas que agitan mi ser. Tan solo tú puedes la vida salvar, tú solo las fuerzas te puedes prestar. Oh Cristo, tu gloria del mundo busqué y ansiosa mi vida y afán le entregué, y en cambio mi pecho tan solo encontró tortura sin cuento que el mal pero oh Cristo, quisiera llegar a vivir de aquellos alientos que tú haces sentir. El alma que ahuyenta del mar tentador te vuelve anhelante, te vuelve a tu amor. Oh Cristo, quisiera tus huellas seguir y gracia constante de ti recibir. Añaré mis noches contigo la luz, alivia mis penas al pie de la cruz. La estrofa 2 de ese himno dice, ¿no? Oh Cristo, la gloria del mundo busqué, y ansioso mi vida y afán le entregué, y en cambio mi pecho tan solo encontró torturas sin cuento que el alma apuró. Oh Cristo, quisiera llegar a vivir de aquellos alientos que tú haces sentir, el alma que huyendo del mal tentador se vuelve anhelante, se vuelve a tu amor. En este mundo nada podemos encontrar que nos pueda dar esa paz y tranquilidad. Y solamente en nuestro Señor podemos encontrar la esperanza y su gloria. Por eso es muy necesario tener los corazones
dispuestos para poder avanzar en nuestro Señor. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, en Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas Bolivia, y pueden escuchar también la palabra mediante los siervos, la cual se lleva a todo lugar. Vamos a cantar otro himno, el himno número 342. Himno 342. Jesús, yo he prometido. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú conmigo vas. Estamos en el mundo y abunda tentación. Muy suave es el engaño y necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca en mi necesidad y escuda el alma mía de toda iniquidad. Y si mi mente vaga, ya incierta, ya veloz, concédeme y oiga, Jesús, tu clara voz. Anímame si dudo, inspírame también. Repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus promesas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Amén. Sí, hermanos, realmente estando en nuestro Señor podemos confiar y avanzar. Sí, vamos a cantar un himno más, pero antes vamos a saludar a los hermanos que sintonizan mediante Jerusalén Radio, la emisora que está a las 24 horas del día transmitiendo y llevando el Evangelio hacia todo lugar. Por eso podamos compartir, podamos también transmitir este Evangelio hacia todo lugar, si así Dios nos lo permite. Vamos a cantar el himno número 344. Himno 344. Su voluntad da gozo. En su reina, los astros por su senda van. Él traza
el curso de grandes ríos. Sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer, la incomparable arena, el conocer las orillas guiadas con poder, el viento sus deseos obedecen y las plantas hacen florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer, su voluntad da gozo y vida, es su fuerte de la bendición. Si llega la prueba dura y tan temida, y es quien da paz al corazón, pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Sí, hermanos, es realmente la voluntad de nuestro Señor la que nos puede dirigir para poder avanzar. Vamos a orar esta tarde. Podemos inclinar nuestros rostros. Señor, gracias por este tiempo que usted nos permite realmente poder reconocer y ver que de nosotros nada bueno puede salir, Señor. Que de nosotros salen los malos pensamientos, de nosotros mismos también salen todo aquello malo, Señor. Por lo que es necesario el poder conectarnos a su palabra y solamente mediante la sangre de su Hijo Jesucristo, Señor, el cual pueda gobernar, reinar nuestra vida, Señor, llevándonos hacia un camino de prosperidad en su Evangelio. Realmente usted quiere instruir nuestro corazón día en día para poder hacernos ver sus maravillas, Señor. Gracias así también por cada hermano que puede escuchar este Evangelio y puede avanzar viendo solamente en su palabra, Señor, de que usted también se encarga de toda situación en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por habernos permitido a su Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz para darnos la salvación, Señor. Y que todo el mundo pueda creer y verle, Señor, y avanzar solamente viendo hacia la cruz, viendo lo que usted ha hecho por nosotros. La única obra que se puede presentar es lo que usted hizo, Señor, porque de nosotros ninguna obra buena puede salir. Mas estando en su palabra, estando en usted, usted hace las buenas obras, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí,
es la palabra que usted nos ha dejado. Entonces usted usa nuestras vidas como instrumento para llevar el Evangelio hacia toda persona, hacia toda criatura, Señor. Gracias, Señor. También permítanos ese alimento espiritual, el cual nos permita avanzar, Señor. Todo esto se lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, realmente por Dios, ¿no? Podemos estar aquí por su misericordia, por su amor. Por eso también muy bueno el poder llevar el testimonio hacia todo lugar y que Dios nos permita también tener ese agradecimiento en nuestro corazón. ¿Algún hermano o hermana que quisiera pasar al frente para poder dar su testimonio de tiempo también, cómo ha pasado, cómo está recibiendo la palabra? Pueden pasar al frente, están invitados, hermanos. ¿Algún hermano o hermana? Podemos invitar también, ¿no? Sí, vamos a invitar. Hermana Francisca puede pasar al frente, también así en agradecimiento hacia nuestro Señor, ¿no? Así como Dios está trabajando. Sí. Hermana Francisca, por favor. También mientras tanto, ¿no? Recordamos a los hermanos poder apagar sus celulares o ponerlos en modo de silencio o de vibración. Así podemos escuchar con atención la palabra de nuestro Señor. Sí. Tardes. Puedo agradecer a Dios. Agradezco a Dios, ¿no? Por temor para salir. ¿Quién es el que me... Ajá. Salgas, ¿no? Agradecer. Yo he recibido salvación año 2000. En mi cama, 11 de la noche, yo he recibido salvación. Con mi esposo. Mi esposo me ha predicado. Había, ¿sabes? Campamento, seminario creo había en el Alto, en la casa del hermano Martín. Mi esposo ahí ha ido 3 lunes, martes, miércoles, ha llegado alegre, saltando, y 11 de la noche ya estaba durmiendo. Llega mi esposo, me dice, Pancha, me dice, como soy Francisca, Pancha, Pancha, levántate. ¿Qué ha pasado? Le digo, levántate. No somos pecadores, somos justos, somos hijos de Dios. El pecado Jesucristo había llevado. Yo podía agradecerme, yo he recibido con Hebreos 10:17. Y primero he leído 10:14, como dice, con una sola ofrenda hizo perfecto, santo, justo. En esa palabra, y Hebreos 10:17, en que nunca más me acordaré de tus pecados, transgresiones. Y con esa palabra yo podía recibir la salvación. Por eso estoy muy agradecido. Pero mi corazón es muy, muy duro, ¿no? Escucho la palabra, pero salgo de aquí y ya me olvido, ya no sé qué es lo que ha predicado. Por eso me anoto, tengo que repetir en la casa, poder volver a leer la Biblia. Me olvido mucho. Así yo muy agradecido estoy también por mis hijos, por todo, Señor, me ha dado la vida que me ha dado. Con la gracia de Dios estoy muy bien. Gracias, Señor, por todo lo que usted hace para mí. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias por el testimonio. También así es como Dios trabaja, ¿no? Desde el momento en que la palabra ha entrado en nuestros corazones, desde ese tiempo comienza a trabajar y mostrando sus maravillas. Sí, ¿tenemos tiempo para un testimonio más?
Sí, vamos a dar paso, ¿no? A el video, un video resumen acerca de la visita de los pastores de Corea del Sur, el cual podemos ver, ¿no? Adelante con el video, por favor. Bolivia se unió en un solo corazón para recibir a los siervos de Dios. Tras su arribo al Aeropuerto Internacional de El Alto, a pesar del desafío físico que representa la altura para nuestros visitantes, su llegada marcó el inicio de un tiempo de gracia. Así comenzamos una labor que impactó y bendijo a todo el país. Conferencia magistral, educación de la mentalidad y el corazón, una nueva esperanza para la juventud. Decenas de voluntarios bolivianos trabajaron incansablemente, demostrando que el cambio comienza con un corazón dispuesto a servir a los demás. Este evento se vio prestigiado por la presencia de la ministra de Salud y Deportes junto a senadores, rectores y autoridades académicas. A ellos se unieron más de 200 personas entre miembros y voluntarios de la Fundación Internacional de Jóvenes, quienes junto a participantes en general dieron vida a esta gran jornada de integración. En una alianza estratégica con la Cámara de Senadores, la Fundación Internacional de Jóvenes llevó a cabo la Conferencia Magistral Educación de la Mentalidad y el Corazón. No solo realizamos eventos, construimos una nueva generación de líderes con una mentalidad fuerte y un corazón sano. La transformación llegó al corazón del recinto penitenciario de San Pedro. Con la presencia de nuestro director, Jin Ki-soo, celebramos una nueva ceremonia de graduación. La tarde se llenó de esperanza con una presentación musical muy especial a cargo de un exalumno, abriendo paso a las palabras de bienvenida del coronel Juan Carlos Rebollo, director nacional de Seguridad Penitenciaria, y el mensaje de circunstancia del teniente coronel Daniel Mérida, director general del Régimen Penitenciario Bolivia. Durante la conferencia magistral, el director Jin Ki-soo enfatizó que la verdadera libertad comienza con un cambio de mentalidad. Este mensaje cobró vida en la entrega de certificados, donde los privados de libertad se graduaron en educación para el desarrollo del intelecto y teología. El reconocimiento otorgado por Régimen Penitenciario a nuestra labor reafirma nuestro compromiso. El cambio es real, incluso en los lugares más desfavorecidos de nuestra sociedad. En la Fundación Internacional de Jóvenes seguimos construyendo un futuro de esperanza. Bajo el lema Eterna Redención, el auditorio del Colegio de Abogados se convirtió en el epicentro de una jornada de profunda reflexión. El ambiente se llenó de solemnidad con una conmovedora interpretación acústica.
que junto a las alabanzas y la maestría de los jóvenes talentos en las cuerdas, prepararon el corazón de los asistentes. En la enseñanza, el pastor Antonio Michel Sánchez destacó la relevancia histórica de la Biblia, el libro más difundido de la humanidad. Como momento cumbre, recibimos desde Corea del Sur al pastor Jin Ki-so, quien compartió un mensaje transformador: la salvación es por gracia, no por méritos humanos, sino por la obra perfecta de Jesucristo. Con la certeza de que somos justificados por su palabra, la jornada concluyó con la entrega de certificados y el firme compromiso de seguir llevando esperanza a toda Bolivia. Bueno, mi nombre es Pastor Aldo Germán Illanes Torres, soy de la Iglesia Shalom y estamos acá en el seminario. Hemos estado escuchando la palabra del Señor, una palabra que edifica, que aumenta nuestra fe. Estar realmente convencidos de que Cristo ha hecho una obra en nosotros y que ha cambiado nuestra vida, y también lo importante es evangelizar a las otras personas. Feliz, contento con esa seguridad de que mis pecados han sido perdonados por una sola vez, y entonces ahora sí a trabajar y enseñar esto que yo estoy sintiendo en este momento a otras personas. ¿Usted está trabajando en Bolivia? Sí, estamos trabajando ahora con el Ministerio Carcelario en San Pedro, y me va a servir mucho lo que yo he escuchado hoy día para transmitir a otras personas. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Antonio Michel, soy el pastor, coordinador y director de la región occidente de Sociedad Bíblica Boliviana. Para mí ha sido bastante satisfactorio por dos razones. La primera, por ser invitado a exponer el origen de la Biblia, y me voy muy agradecido por recibir una buena retroalimentación de la palabra del Señor con el pastor invitado desde Corea. Ya son 2 años que estamos con esta actividad y seguiremos apoyando en nombre de Sociedad Bíblica Boliviana. Que el Señor los bendiga. La ciudad de La Paz fue sede de un transformador seminario bíblico, los días 21 y 22 de enero. Una convocatoria histórica que unió a delegaciones de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre y Tarija en un solo sentir. Las voces del grupo Canto de Esperanza y el coro Nueva Alegría prepararon el camino, elevando una alabanza que conmovió los corazones. El mensaje central, impartido por el pastor Johnson Park desde Corea del Sur, devolvió la esperanza a cientos de personas al revelar una verdad eterna: nuestra redención no es por esfuerzo humano, sino por la obra perfecta de Jesucristo. 스스로 안 되는 사람이에요. Mí mismo no puedo hacer. 그런데 예수님 뭐라고 하시느냐면은 Pero Jesús, ¿qué dice? 일어나 네 자리를 들고 걸어가라. Levántate, toma tu lecho y anda. 예수님 여러분 38년 된 병자에게 하시는 이야기처럼 Como Jesús habló a ese enfermo, 우리에게 똑같이 말씀하세요. de misma manera está hablando a nosotros, 내가 십자가에 못 박혀 돌아가면서 죽으면서 muriéndome en la cruz. 네 죄를 다 씻어놨어. Si limpié tus pecados 너 todos. 거룩해. Tú eres justo. 너 의로워. Tú eres justa. 너 그거 믿어야 돼. Eso debe creer. 예수님 내가 의롭게 되고 싶습니다. Jesús, yo quiero ser justo. 의인이 되고 싶습니다. Quieres ser limpio. Así, tras 2 noches de profunda bendición, nos despedimos con la certeza absoluta de que ante Dios, hoy somos santos, perfectos y justos. Con este encuentro cerramos un ciclo glorioso de actividades, un tiempo donde Bolivia entera fue testigo del poder de Dios, transformando vidas para siempre. ¿Te imaginas viajar por el mundo sin salir de Bolivia? Espera, ¿eso es posible? 물론이죠. 한국어 시각 힙합이 따르며 봄 결제무 아니면 아르니헌 And United States with food and show. y France, y crepes y buco de estilo. ¿Habrá comida internacional?
danzas culturales y juegos para ganar premios. Y lo más increíble es que el costo de tu viaje te costará solamente 5 bolivianos. Y es gratis si estás caracterizado de algún país. Todo esto sucederá este 7 de febrero de 10 a 6 de la tarde en nuestra sede de Daeguo y La Paz. Visita Corea. Descubre Francia Aprende sobre Estados Unidos. y explora Japón. Todo esto pasa en el... Sí, hermanos, un fuerte aplauso. Realmente es como Dios está trabajando y llevando la palabra hacia todo lugar. Y como han visto en el último anuncio, ¿no? Con solo 5 bolivianos podemos estar alrededor del mundo. Por eso aprovechemos, ¿no? Invitemos a diferentes personas, jóvenes también, que quieren conocer la cultura en otros lugares, el idioma, la comida, también todo se va a hacer en este lugar. Bueno, a continuación tenemos la danza de los niños, el grupo de Estrellitas, el cual van a presentar una danza, avión, de TRS, ¿no? Podamos recibir con un fuerte aplauso y adelante, por favor. Yes, Todos, the fourth album. No mind, no song. 차려입고 나선 바깥 풍경마저 들뜬 기분 내가 왔어 하늘 위로 나르는 순간이야 조금은 두려워도 애써 내색할 순 없어 이번이 처음이지만 전에 자주 비행했었잖아 친구들과 말썽장이 거북이 비행기로 올라타 준비됐나 느낌일까 정말 새들처럼 나는 기분 세상 모든 것이 좀처럼 보여지겠지 굉장히 거북이 비행기로 드디어 출발한다 Sí, un fuerte aplauso nuevamente, ¿no? Para los niños. Realmente ellos son futuros siervos para el Evangelio. Desde tan pequeños les permite el poder servir de esta manera hacia nuestro Señor. Toda actividad que se realiza, todo lo que se hace para el Señor es porque Él también nos lo permite, incluso desde esta edad. Por eso, cuán bonito hubiera sido, ¿no? A nosotros también permitirnos servir de esta manera. Pero aún así, Dios tiene misericordia. Dios nos da de su gracia y Él también quiere avanzar con cada uno de nosotros.
Por eso también tenemos las actividades que se llevan en la iglesia a cabo, tanto así en régimen penitenciario, en poder ir a visitar, en poder ir y llevar la palabra, asistir. Por eso aprovechemos siempre estar conectados con nuestro Señor. Sí, hasta aquí, muchas gracias, hermanos. Vamos a dar paso al punto más importante de esta tarde, la palabra a través del siervo Pastor Andrés Lee. Adelante. Sí, okay, sí. Sí, buenas tardes, hermanos, hermanas. Sí, muy buenas tardes. Y servicio de la tarde, ¿no? Muy rápido. ¿Ya almorzaron bien todos? También rápido almorcé. No sé, entrando a la boca o nariz, ¿sí? Rápido comimos. Luego ya ahora culto de la tarde. Siempre culto de la tarde, poco hermano se queda. Claro, ahí alguno tiene cita, ¿no? O compromiso con familia, con otros. Pero también algunos, en la tarde hay más tiempo. Por eso puede invitar, luego participar el culto de la tarde. O sea, ahí en su vida también algunos invitados van a llegar la bendición de Dios. Esta tarde vamos a buscar el libro de San Mateo, capítulo 6. Solo un versículo voy a leer, ¿no? Versículo 33. Esta mañana hemos leído San Mateo 6, 33 voy a leer. El libro de San Mateo, capítulo 6, el versículo 33. Solo un versículo voy a leer. ¿Todos se encontraron, hermanos? Voy a leer. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí todas estas cosas os serán añadidas, así está escrito, ¿no? Todas estas cosas que es, que va a comer, que va a vestir, que necesita. Entonces, toda la necesidad de nosotros, mientras viviendo este mundo, Dios va a añadir, dice, Dios va a dar. Pero nosotros no confiando en Dios, nosotros mismos va a ocupar, buscar estas cosas. Por eso aquí leyendo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Un versículo nosotros hemos leído. Primero, ¿no? Esta mañana también compartimos. Leyendo la Biblia va a entender, muy sencillo, no es difícil, para que Dios, ¿no? Dentro de la palabra de Dios podemos ver, ahí está el corazón de Dios. Por eso leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis, y fácilmente entiende, ¿qué entiende? Hemos nosotros pecadores, porque cometimos pecados. Esa parte es cierto, ¿sí? Que hemos cometido pecados, pecadores. Luego nosotros intentamos, procuramos para entrar al reino de los cielos. Por eso intentamos, ¿qué intentamos? Ayudar a la gente. Luego también servir a Dios, agradar a Dios. Pero nosotros mismos no podemos limpiar, solucionar nuestros pecados. A una ayuda sirviendo también mentimos, cometimos pecados, siguen. Pues no podía solucionar nosotros mismos, ¿no? Ese nuestros pecados. Entonces, leyendo la Biblia, como dentro de la Biblia, ¿qué hay? ¿Qué podemos encontrar? El corazón de Dios. Por eso ustedes no se puede, ustedes mismos van a recibir la maldición. Por eso Dios enviando es Cristo, confiar en es Cristo. Recibir es Cristo en nuestra vida. Por eso por la obra del Señor es Cristo que murió por nuestros pecados, nosotros por la fe recibimos la salvación, entramos al reino de los cielos. Aunque muy corto, ¿no? Un resumen, ¿verdad? No resumido, corto. ¿Puede entender? No puede entender. Podemos entender, ¿no? No es difícil. Pero ¿por qué no pueden creer? Que aún Jesucristo murió por nuestros pecados, pero sigue nosotros cometimos errores. Otra vez
mentimos, cometimos pecados. Por esa razón, difícil hablar, testificar, somos limpios, justos. Por eso ya, si esta mañana poco nosotros explicamos que hablamos, después de aceptar nuestro Señor Cristo, somos limpios, justos, ¿verdad? A través de un matrimonio explicamos, ¿no? A través de un matrimonio. Cuando se casa, acepta mi marido o mi esposa, acepta. No solamente aceptando físicamente, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿qué debe entregar? Esa potestad de mi cuerpo entregar. ¿Qué quiere decir? No soy dueño. ¿Quién es dueño entonces mi vida, mi cuerpo? Mi esposo, mi esposa. Entonces igual, usted llegando a la iglesia cuando escuchando la palabra de Dios, luego escuchando la muerte del Señor Cristo, ya Jesús me amó, Dios me amó. Luego a usted le gustaron, usted también acepta. ¿A quién acepta? ¿A quién aceptaron? Es Cristo cuando acepta, ¿verdad? ¿No? Entonces no solo hablar, yo soy justo, yo no tengo pecado, soy salvo, soy hijo de Dios. No solo hablar, ¿sí? Entregar, ¿qué entregar? Nuestra vida, ¿cierto? Nuestra vida ya Jesucristo es dueño. Entregando, Jesucristo va a guiar, guiando a nuestra vida. Entonces esa vida todo va a resolver nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa vida más hermosa, más bendecida esa vida. Entonces, esta tarde, un versículo, voy a leer una vez más, ¿sí? San Mateo 6, el versículo 33. O ustedes también juntos podemos leer, ¿ya? ¿Sí? Ya. 1, 2 y 3. Más buscad. Amén, hermanos. Leyendo un versículo, primeramente usted puede encontrar, puede buscar primeramente. ¿Encontraron? Primeramente, ¿qué quiere decir primeramente? Primeramente, ¿qué quiere decir primera? Primero. Eso, ¿sí? Es primordial, puede ser, ¿no? Eso primero, eso. ¿Qué cosa primero? Aunque muy importante en nuestra vida, como hablamos, ¿no? Es San Mateo capítulo 6, leyendo la mayoría. Primero, ¿qué es más importante en su vida? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestirme? ¿Cómo voy a estar mi futuro, mi vida? Eso primero, ¿cierto? Pero aquí primeramente, ¿qué quiere decir? Primero, más importante, de verdad, ¿no? Primero, poner en nuestro corazón, ¿sí? En nuestro corazón, ¿qué cosa primero poner? ¿O qué voy a comer? ¿O mi futuro cómo será? ¿Mi futuro marido quién será? ¿O futuro mi esposa quién será? Alguien pone acá. ¿O mi futuro, mi empresa, mi negocio, qué voy a comer? Mi futuro. Alguien eso primero pone en la vida, ¿no? En el corazón. Pero aquí leyendo, más buscad primeramente, así está escrito. Primeramente, Dios está hablando, ¿verdad? ¿No? Su justicia, eso es más importante. Cuando primeramente eso pone, busca, añade, dice. ¿Qué cosa añade? Todas las cosas que nosotros pensamos, ¿no? Nosotros deseamos, eso ya. Entonces, todas las cosas que he hecho tienen un propósito, ¿verdad? ¿No? Entonces, ese vaso ahora, ese vaso también alguien hizo, ¿no? Alfarero tal vez, ¿verdad? ¿No? Alfarero. Entonces, esa forma hizo vaso. Entonces, ese alfarero, ¿por qué hizo ese vaso, esa forma? ¿Con qué propósito hizo eso? ¿Sabe? Ese vaso tiene propósito, ¿no? Ese vaso, ¿qué propósito es? Para que Andrés toma, ¿cierto? Toma.
propósito es guardar, poner algo adentro. Por eso así está. Su forma así está, redondo, ¿no? Está hundido para llenar algo, ese propósito, ¿verdad? ¿No? Eso. Entonces todo tiene su propósito. Hizo creador, Dios también hizo a nosotros. ¿Por qué así creó al hombre? ¿Sabe? Porque hombre así, Dios creó así igual que 2 ojos, una nariz, que tiene brazo, cuerpo. ¿Por qué Dios creó? ¿Sabe? ¿Por qué Dios así creó? Para que coma carne, churrasco, por eso así. Para jugar fútbol, claro, eso también, pero tiene propósito. Dios creó a nosotros hombres. ¿Quién sabe ese propósito? No sabe ese propósito, pero solo come nomás, ¿cierto? Comer, dormir, si eso hace. Algunos no saben. Igualito ese paso. Leyendo la Biblia, Dios creó al hombre con ese propósito. ¿Qué propósito es ese paso? O poner. Por eso en nuestro corazón debe poner Dios ese propósito. Pero en nuestro corazón, ¿qué pone? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Mi futuro, ¿cómo será? Mi futuro esposo debe ser guapos, altos, también millonario, así. Mi esposa también debe ser así. Pero el propósito de los hombres, ¿qué es? Ahora escuchando. El hombre no solo vivirá por el pan, ¿verdad? No solo poner pan, carne, sino también toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso poner la palabra de Dios. Según ese propósito, Dios creó a nosotros los hombres. Por eso todas las cosas tienen un propósito. Entonces, aquí esta tarde sigue hablando, versículo 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando primero pone Dios justicia en nuestra vida, ¿cómo será? Y todas estas cosas os serán añadidas. Dios todo va a añadir, dice. Y nosotros, hermanos, cuando anterior gobierno, para tener legalidad, las iglesias debe hacer adecuar, homologar o adecuar. Entonces, según nuestra legalidad de la iglesia, necesitaba hacer adecuación. Entonces, nosotros preguntamos, ¿cómo hacemos? Según nueva ley debe adecuar, ¿verdad? ¿No? Por eso adecuación. Entonces, eso encargado es la Cancillería. Entonces, justo la ley, nueva la ley, hizo un encargado que trabajaba en la Cancillería, pero cambió nuevo encargado. Entonces, ese anterior encargado que esta persona hizo esa nueva ley. Entonces, nosotros trabajamos por IYF, ¿verdad? ¿No? Conocíamos, invitamos acá. Luego preguntamos, nosotros necesitamos adecuar. ¿Sí? Entonces, yo hice esa ley, yo sé muy bien. ANDEP, presidente de ANDEP. ANDEP es el representante de toda la iglesia en Bolivia. Presidente de ANDEP también me llamó. Pronto voy a ir, voy a hacer reunión. Porque me pregunta, ¿verdad? ¿No? Para adecuar, tener legalidad de la iglesia. Entonces, nosotros también preguntando, ese encargado nos dijo, yo sé todas esas leyes. Esa ley yo hice, mis grupos, equipos de personas hicimos. Yo te ayudo, dice. Entonces nosotros estamos muy felices, contentos, porque va a ayudar, dice, ¿verdad? ¿No? Entonces nosotros como no pensamos otras cosas, va a ayudar, dice, ¿verdad? ¿No? Ese encargado, ex encargado hizo esa ley.
Entonces va a ayudar a nosotros, nosotros va a tener legalidad para la iglesia, así pensamos. Pero yo te ayudo, gracias Señor. Pero yo cobro, dice, cobro. ¿Cuánto entonces? Sí, mínimo $10,000. ¿Por qué así tantos? Porque yo tengo equipo, trabajamos juntos. Necesita, ¿sí?, pagar, porque cada persona trabaja. De poco y mucho. Usted va a hacer, va a contratar. A usted va a contratar. Nosotros también mucho dinero. Por eso nosotros no podemos, no queremos porque no tenemos dinero. Entonces, ¿cómo hicimos nosotros? No preguntamos nosotros. Enviando a la Cancillería, cada vez preguntando. Nosotros, Cancillería nos guió. Eso tiene que averiguar, eso tiene que hacer, eso. Entonces, cada vez nos guía, nos manda orden. Eso hicimos, nosotros preparamos. Cuando presentando a la Cancillería, cuando sale 3 veces observaciones, luego pasa 3 veces ya y reprueba, dice. Entonces, dentro de 3 veces tiene que ya aprobar. ¿Y puede entender, hermanos, esa parte? ¿Puede entender? Entonces, nosotros, primera vez, nosotros hicimos, ordenamos esa adecuación. Documento, ¿no? Sí. Gracias a Dios en la iglesia había hermanos abogados, hermanos también de contadores, hermanos diferente área de profesionalidad teníamos. Por eso llamando los hermanos, nosotros armamos esa adecuación. Luego presentamos, salió primera observación. Eso está mal, eso tiene que cambiar. Casi 30 cosas está mal, dice observación. Al ver, mucha observación, ¿cierto? ¿No? Y así reprueba, ¿qué pasaría si nosotros pensamos? Luego otra vez, todo arreglando, respondiendo bien, presentamos otra vez. Presentando, ¿salió o no salió observación? Otra vez salió observación. ¿Cuántas cosas salió observación? ¿Cuántas cosas? Era 30, casi 30, pero redució bastante. ¿Sí? Salió como 15, así la mitad por lo menos. Luego otra vez nosotros respondimos. Luego, tercera vez, ¿no? Tercera vez salió. Tercera vez salió, no salió observación. Otra vez salió observación. Pero observación o menos, como 5. ¿Sí? Entonces, como ortografía, ¿no? Alguna letra está mal, dice. Sencilla cosa. Eso todo nosotros ordenamos, luego y presentamos. Luego ya usamos todo, 3 observaciones, nosotros todos. Otra vez sale observación, ya desde 0 tiene que hacer, ya dice, desde 0. Pero ya presentamos, pero gracias a Dios salió. ¿Y cómo salió? No hay observación más. Perfectos. Ahí salió nuestra adecuación. Ya salió, ¿no? Resolución suprema, ¿verdad? Así salió. Entonces nosotros mirando, preguntando, mucha iglesia todavía sigue está en el proceso. O alguna iglesia más rápido que nosotros presentaron. Pero sigue está en la Cancillería. Sigue está revisando nosotros. Pero gracias a Dios nosotros, ¿no? Claro, nosotros cada día enviamos hermanos seminaristas, cada día molestamos, ¿cierto? Entonces avanzamos. Pero más que todo, Dios ayudó. Puede ver, hermano, ¿no? Sí, Dios ayudó. Salió esa adecuación. Entonces aquí está registrado en la Cancillería, Visión Buenas Nuevas. Con esa legalidad, legalmente estamos trabajando, sirviendo el Evangelio. Esa mañana también hablamos, IYF ONG, ¿no? Venció, 5 años ya venció, el año pasado, en el mes de septiembre ya venció. Entonces nosotros desde el mes de mayo presentamos para renovar. Pero tardaba mucho, ¿verdad?
Entonces, normalmente para registrarse una fundación en la Cancillería boliviana, tiene que ya aprobar 3 proyectos. ¿Cuántos proyectos? Poco difícil entender, hermano, ¿no? Que de repente, ¿por qué eso hablar? Es necesario. Entonces, 3 proyectos debe aprobar. Entonces, nosotros entre 3 proyectos solicitamos. Primer proyecto es régimen penitenciario. Los hermanos saben, ¿no? Nosotros entramos a la cárcel, luego damos 2 carreras, 2 materiales. Primero es teología, compartimos la palabra de Dios. Segunda materia es educación de la mentalidad, IMEI, eso nosotros damos. Entonces le gustaron, ¿sí? El gobierno, por eso, primer proyecto para régimen penitenciario, eso aprobado. Entonces un proyecto aprobado, ¿cierto? Segundo proyecto nosotros presentamos el Ministerio de Ambiente, Medio Ambiente y Agua. Entonces ahí nosotros trabajamos, ¿no? Aquí en la ciudad de La Paz con alcalde de La Paz y plantamos los árboles aquí. Aquí en la ciudad de La Paz no hay muchos árboles, ¿verdad? ¿No? Parece aquí desierto, muy seco, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí plantamos árboles. Luego los jóvenes voluntarios llevamos a Uyuni, porque Uyuni es una ciudad, un lugar turístico, ¿no? De todo el mundo viene. No solo viene, solo también comiendo, bota basuras. Entonces esa ciudad, nosotros mirando necesita limpiar, ¿verdad? ¿No? Limpieza. Entonces con los jóvenes de Ayvae voluntarios viajamos Uyuni. Luego limpiamos, recogimos basuras, ese trabajo. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Eso también, ese proyecto aprobado. Ese proyecto, ¿cómo estaba? Aprobado. 2 proyectos aprobados. Entonces, no solamente Uyuni, nosotros más adelante queremos visitar diferentes ciudades, ¿no? Con los voluntarios, ¿no? Luego limpiar, luego guardar, cuidar medio ambientes. Por eso le gustaron y aprobado, nos dio ese proyecto. Entonces, ¿cuántos proyectos aprobados nosotros? 2. Pero para trabajar bien, ¿no? Una fundación debe ser aprobado 3 proyectos. Un proyecto falta, ¿verdad? ¿No? Un proyecto. Entonces nosotros presentamos Ministerio de Educación y parte de educación, ¿verdad? Entonces Ministerio de Educación derivó a SEDUCA. Primero trabaja con SEDUCA. Entonces el director de SEDUCA nos ofreció, ¿no? Nos dijo que primero trabaje ustedes en los colegios. Los 8 colegios, ¿sí? 6 colegios de La Paz, Alto. Luego un colegio de Carnaval, otro colegio de Chulumani, luego otro colegio de Asunta. Hay varios colegios nosotros trabajamos. Entonces los profesores, directores del colegio, hasta los alumnos, les gustaron nuestro trabajo, la conferencia, educación para la mentalidad. ¿Qué niño está llorando? ¿Qué niño está llorando? ¿Sí? Niño también quiere escuchar la palabra, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hasta dónde hablamos? Sí, 8 colegios, ¿no? Varios le gustaron. Pero SEDUCA dice, ya usted trabajando muy bien, dice. No trabaja así. La mayoría plan de estudio nomás hace, ¿verdad? ¿No? Quiere cumplir. Pero como ustedes así ve, ¿sí? Formando corazones los estudiantes jóvenes, no solamente teoría. Aquí hay un colegio, aquí arriba, no me recuerdo el nombre. Entonces aquí nosotros trabajamos en un colegio, casi unos 3 meses entramos, damos conferencia. Entonces cuando entramos nosotros damos, ¿no? Entonces cuando, sí, empezando esa conferencia, los alumnos llegaron.
Pero la conferencista dando la clase, los alumnos escuchando bien o no escuchando bien. En el colegio la mayoría escucha bien o no escucha bien. No escucha ellos celular, manejando celulares. Si no puede entender, estaba dando la clase al lado de su novia. Con novia abrazando, hablando. No podía ver, ¿cierto? ¿Cómo en la clase eso puede hacer? Maestro dando la clase, maneja celular, no mira mucho. Alguno duerme, menosprecia, ¿verdad? ¿No? Aunque no todos colegios así, pero justo nosotros aquí arriba está. Hay un colegio, ahí entramos 3 meses. Entonces, 3 meses se acabó la conferencia. Luego nosotros hicimos, ¿no?, clausura. Luego hicimos feria, academia, presentación de colegio. Luego terminamos ese evento. Terminando, luego nosotros saliendo, tiene guardia en la puerta siempre, ¿no? Cuidando, guardia. Todo el colegio tiene, ¿no? Como policía, guardia, ¿no? Entonces, ese guardia llamó: señor, ¿usted de dónde? Soy de Corea. A usted de Corea, o por eso poco diferente ustedes. Usted cada mes, cada semana viene, ¿qué está haciendo ahí adentro? Así preguntaba. ¿Adentro qué hace ustedes? Así preguntó. Somos conferencistas, damos la conferencia Educación para la Mentalidad. ¿Qué es esto? Así preguntó. Esa conferencia es, nosotros cambiamos sus corazones. Desde sus corazones damos esa conferencia, diferentes temas. Tiene razón, dice. ¿Qué tiene razón, guardia? Dice. Que desde que usted entró en nuestro colegio, cada semana viene, no sabía qué está haciendo adentro. Desde que ustedes ingresando en nuestro colegio, esos alumnos cambiaron, dice. Entonces, yo pregunto, ¿cómo cambió esos alumnos? Ellos normalmente, alumnos, cuando sale, mira a nosotros guardia, mira y se va, dice, se va. No saluda, ¿sí? Se va. Tampoco conversa. Entonces guardia pensaba, ¿no? Hoy en día los alumnos así es. No tiene interés muchas cosas, tampoco respecta mayores. Entonces así estando, pero después de recibir conferencia, ¿no? Una semana, segunda semana, 3 meses, ese alumnos que viene, ¿qué hace? Saluda, dice. Guardia, saluda. Saludando y conversando, dice. Entonces ese guardia, esa vida es normal, ¿cierto? ¿No? Cuando ve, saluda, ¿cierto? Normal o no normal. Es normal. Pero la mayoría, todo, ¿qué vida lleva? No saluda, dice. No saluda. Pero cuando habla, tampoco responde. Aunque no todo así, ¿verdad? ¿No? Pero ese colegio, no voy a hablar, no voy a dictar qué colegio. Pero ahí dice, su guardia dice, ya ese alumnos cambió, dice. Entonces ese guardia también se nota, puede ver, no puede ver, su cambio, no, su cambio, ¿verdad? ¿No? Sí, cambiando. Entonces esa conferencia muy bueno, se educa, encargado también, hijos, muy buenos. Pero aquí ya tiene ley, dice en Bolivia, Abelino, Chiñani, ¿no? Entonces lo mismo contenido tiene, dice, que nosotros. Por eso, no puede aprobar, dice. Entonces se educa, informó al Ministerio de Educación. No es viable eso, porque ya tenemos en Bolivia. Y sabemos, aunque tiene esa ley, ¿verdad? ¿No? Pero no cumple todo, ¿verdad? ¿No? Por eso nosotros ahí quería implementar y trabajar juntos, pero el Ministerio de Educación no dio. Entonces 2 proyectos aprobaron, un proyecto falta, ¿verdad? ¿No? Por eso nosotros intentamos Ministerio de la Cultura. Entonces el año pasado realizamos campamento mundial en Sucre, ¿no? Con Bicentenario, ese proyecto. Le gustaron. Ese evento, ¿logramos o fracasamos? Logramos, ¿no? Mucha gente llegaron, autoridades. Pero no quiso aprobar, no quiso. Ministerio de la Cultura también no quería firmar. Así dejó. Entonces nosotros falta un proyecto, intentamos.
Ministerio de la Justicia también, otra vez. Programa, proyecto de voluntarios, CUNYUSCO, luego Noche Cultural, también mucho, ¿no? Hicimos. Pero también ahí se paró, ahí dejó. Entonces finalmente solo 2 proyectos nomás aprobados. Faltaba un proyecto. Pero nosotros todo lo que hemos trabajado, ordenando, eso presentamos a la Cancillería. Los encargados de Cancillería también, para que funcione bien una fundación TV, el aprobado 3 proyectos, pero nuestra fundación, ¿cuántos? 2. Eso observacional. Cuando no aprueba, entonces desde cero otra vez, tiene que hacer. Desde cero cuesta, ¿verdad? ¿No? Desde cero todo otra vez. Pero como anteayer, ¿no? Y que avisó, Cancillería avisó, ¿no? Llamando a nosotros, ¿aprobado o reprobado? ¿Cómo saben ustedes? Ya, ¿aprobado o reprobado? Aprobado, dice aprobado. Aprobado. Y todo lo que nosotros hacemos estaba difícil en el principio, como ahora explicando. Como 2025, el año pasado, Sucre, antes de realizar el campamento en Sucre, ¿qué situación tenía? Faltaba combustible, ¿verdad? ¿No? Toda calle, avenida, lleno de fila, autos, combustible faltaba. Entonces no había esa gasolina, ¿cierto? También tenía mucha dificultad. Pero logramos, no logramos en Sucre, campamento mundial. Lograron, ¿no? ¿Usted participaron? Anciano Melgar vino. ¿Conoce de Argentina? Pastor Andrés, voy a ir. Mi familia vive ahí, dice, en Sucre. Sucre, hermana Victoria, su tía es. Que como mi madre, dice, me crió desde niños. Quiero invitar a mi familia a Montero, Iglesia Montero, hermana Justina es, su tía, otra tía. Entonces hay varios, su familia vive acá. Entonces participó. Participando con su familia, comieron, pasearon, escucharon, participando campamento, luego hasta Uyuni viajó, por turismo, ¿cierto? Terminando campamento de Sucre, nosotros programamos y enviar a Uyuni, ¿no? Que nunca olvide nuestro campamento Sucre, nunca olvide Bolivia, por eso llevamos a donde Uyuni. Entonces anciano también mandando fotos de que hasta Uyuni viajó con familia. Entonces estaba muy feliz, contento. Luego dijo, ¿qué dijo? Pastor Andrés, yo participé mucho campamento, pero aquí campamento de Sucre, mejor campamento, súper, dice, no sé, para agradar a mí, ¿no? Así hablo, pero sí, así hablo. Hasta ahora nunca hemos participado de ese campamento. Dice. Estaba muy feliz, creo que con su familia, ¿no? Estaba más tiempo tal vez, pero no solamente anciano Melgar, muchos, ¿no? Muchos participaron. Pero la mayoría hablaron. ¿Qué hablaron? Hasta ahora todos los campamentos mundiales, mejor campamento. Parece que no creen ustedes. Así está, porque primer campamento nosotros realizamos ahí. Un programa. ¿Qué programa? Terminó. ¿A qué hora terminó? 5 de la tarde terminó. 6 de la tarde terminó campamento. Siempre campamento, ¿a qué hora termina? 9, 10 así. Termina reunión grupal, luego se va al hotel. Luego en el hotel, ¿qué hace? Ya descansa, ¿verdad? ¿No? Porque todo el día academia, cansado. Pero en Sucre, ¿cómo hicimos programa? 5 termina, 6 termina. Desde 6, ¿qué hace? O paseando, Sucre. Sucre, una ciudad, parece europea, dice europea, pequeña europea. No cree aquí Bolivia, no cree. Muchos pastores llegaron, aquí es Bolivia, así ya. Se sorprendieron. Comida baratísimo, dice.
algún ministro me, Pastor Andrés, aquí barato, qué barato, aquí caro todo. No, muy económico. Toda la noche nosotros salimos, dice. Luego churrasquería, churrasco comimos toda la noche. Barato, dice, barato. No, aquí muy caro para mí, ¿cierto? Pero ellos dólares traen. Muy barato. Toda la noche churrasco, 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 ellos comieron. Luego pasearon en la ciudad de Sucre, sacando fotos, ambiente hermoso, bonito. Nunca han pasado, dice, ese tipo de campamento mundial. Todos estaban felices. Luego los que viajaron a Uyuni, más, excelente. Luego nuestros lugares, donde se queda, hospeda, hoteles, ¿no? Hoteles también muy bonitos, hoteles, ¿cierto? ¿Ustedes también se quedaron en hoteles? ¿Qué le parecieron? Hermoso, 5 estrellas. Claro, hermano de Bolivia poco más menos, ¿cierto? Somos como anfitrión, ¿verdad? ¿No? Necesita. Estoy hablando para invitados. 5 estrellas. Lujos, bonito. Todos así se quedan. Cerca de hotel había evento, ¿no? También. Al lado también había CLF. Luego deportivo, ¿no? Hay evento principal. Pasaron muy bien, dice, todos. Además, los voluntarios, casi más de 500 voluntarios jóvenes nuevos participaron, escucharon el Evangelio. Porque la alcaldía de Sucre nos dio un apartamento, ¿no? Un edificio. Sí, la cantidad es 600 personas. Eso no dio. Sí, gratuito. Entonces ahí mucha gente llegaron. Recuerda, hermano, ¿no? Entonces los voluntarios, ministros, todos ahí se quedaron. Aprovecharon a nosotros. Que normalmente antes de realizar el evento, máximo, organizadores, voluntarios, ¿cuántos? Máximo, antes del evento, 300 vienen. Máximo, 300. Luego prepara juntos. Pero antes del evento, nosotros, ¿cuántos llegaron? Más de 1000 ahí se quedaron, hospedaron. Luego cada día las casas que prepararon. Comida, mucho pollo matamos. Sí, pollos, comida. Imagínense, más de 1000 personas cocinaron antes de hacer el evento. No hay ese tipo de campamento mundial, no hay. Primera vez aquí, único a nosotros. Un milagro, ¿verdad, hermanos? Entonces mi esposa cada día escucha, misionera Luz, falta comida. ¿Cuántas personas está preparando? 300, 500, 700, 800, 900, 1000 personas. No es campamento eso, no es campamento, hermano. Eso aprovecha. Pero todo ya, más de 1000 personas cocinaron, comieron. Aquí está hermana, ¿cierto? ¿No? Hay testigo, estaba ahí en la cocina, ¿cierto? Sí, así matamos, ¿no? 1000 pollos, ¿cierto? Mucha comida, comieron abundantemente. Siempre nosotros preocupamos a dinero, si faltando, ¿qué pasaría? A personas o lugares, siempre preocupamos. Pero pasando el evento de las actividades, y aunque nosotros preocupamos, pero terminando el evento, siempre Dios cubrió, Dios solucionó, ¿verdad? ¿No? Eso podemos ver. Entonces ahora, ¿sí? Realizando eventos, somos también como locos ahora, ¿sí? Porque Dios va a ayudar. Que sí o sí va a sufrir en el principio, ¿verdad? ¿No? Eso va a faltar, dinero va a faltar, no se preocupe, hermano. Pollo va a faltar, no se preocupe. Pero después Dios va a dar, no va a dar. Va a dar, antes no era así. Siempre, no hay dinero, ¿qué voy a hacer? No hay persona, ¿qué voy a hacer? Ya no hay equipo, ¿qué va a hacer? ¿Eso qué va a hacer? Siempre así preocupamos. Pero cuando termina las actividades, vemos, ¿qué vemos? Oh, Dios cubrió dinero, Dios cubrió personas, Dios solucionó toda parte y solucionó. Sí, te explicarían estas cosas que Dios trabajó.
porque usted no va a regresar a su casa hoy de la tarde. 2020 campamentos Santa Cruz también. Antes de realizar, hubo aquí en Bolivia una situación grave aquí en Bolivia. ¿Qué sucedió en 2020? Golpe al Estado. Eso sucedió. ¿Recuerda eso? ¿Qué hizo por eso? Bloquearon todo Bolivia. Luego nos mandaron video. Los alteños están bajando a la ciudad, va a hackear, saquear, va a quemar, yo también, yo junté piedras en mi casa, piedras. Hermano Gustavo, desde zona sur, sí, con como balde, escoba, todo prepararon, hasta piedra juntando, sí. Entonces mi vecino pidió, sí, Andrés, ven, ¿por qué? Empujamos contenedor, ¿cierto? Basurero, ¿cierto? Ya impedimos, calle, dice, entonces nosotros apoyamos, impedir. ¿Recuerda eso? Creo que ustedes olvidaron eso. Estaba muy divertido, ¿verdad? ¿No? Y piedra, eso. Eso es. Todo habla. No va a realizar campamento en Sucre, en Santa Cruz 2020. Necesita. Aún pastor viene, tiene que ya impedir, cancelar, peligroso la situación. Pero realizamos, no realizamos 2020 en Santa Cruz. Antes de Sucre, el mejor campamento era en Bolivia, en Fexpo Cruz, un salón, ¿verdad? ¿No? Hermoso ahí realizado, hasta cantata navideña. Último campamento era 2020. Luego empezó pandemia también. Por pandemia se cerró todo el mundo. Ese es un milagro. Por eso ahí, antes de realizar, siempre nosotros, ¿qué voy a hacer? Dinero, no hay economía, no hay persona, no se puede, ¿sí? Nosotros preocupamos. Pero ahora, ¿verdad? ¿No? Riendo así, felizmente testificando. ¿Por qué? ¿Dios ayudó o no ayudó? Ayudó. Por eso, pasando varias veces estas cosas, estas situaciones, ahora somos locos. ¿Por qué loco? ¿Aún difícil? Pero Dios va a ayudar. Ya avanzamos hacia hablamos nosotros. Que Dios va a ayudar. Aquí, otra vez, 33, versículo 33. Ya. Juntos podemos leer, hermano, otra vez. 1, 2, 3. Más importante, una palabra, primeramente. ¿Qué es? ¿Qué palabra más importante? Primeramente poner en nuestra vida, en nuestro corazón. Primero, ¿qué pone? Dios, hermano. Este es el Evangelio. También la iglesia. El siervo de Dios. Primeramente poner en nuestro corazón. Yo soy chofer. Yo antes de ser pastor manejaba autos. Entonces cuando yo era secundaria, todo estudia para entrar a la universidad en Corea. Si en Corea tiene un examen. Ese examen debe aprobar, recién puede entrar a la universidad. Por eso era secundaria, mis compañeros todos estudiaban bien. Yo estudié, ¿qué estudié? Para sacar licencia de conducir. No, en mi mente no tenía entrar a la universidad. Yo solo quería trabajar, sacando licencia de conducir. Después compraré, ¿qué voy a comprar? Camioneta voy a comprar, camión. Luego echando verdura del campo trae, luego verdura voy a vender. Yo quería vender, ganar dineros. Por eso ahí yo estaba estudiando, sacar licencia de conducir. Por eso cuando tenía 19 años yo saqué mi licencia, muy rápido saqué. Luego en una empresa trabajé manejando autos, que toda la ciudad de Corea viajaba. Mi trabajo eso es una empresa. Entonces yo manejaba autos. Pero gracias a Dios, ¿verdad? ¿No? Yo otra vez regresé a la iglesia. Regresando a la iglesia,
mi jefe, un diácono. Andrés, ¿tú sabes manejar? Sí, claro. Yo manejo súper bien. Porque imagínense, desde temprano yo saqué mi licencia. Yo empecé a manejar. Diácono me pregunta, ¿tú manejas? Bien, sí, claro, diácono. Soy, sí, profesional. Solo un mano nomás, silbando puedo manejar. ¿Sí? Entonces, diácono me dijo, Andrés, en la iglesia de diferente manera maneja. No igual, agarrando volante manejar, ¿cierto? ¿No? Acelerar, frenar, derecha, izquierda, retro. Igual. ¿Qué diferencia manejar en la iglesia? El diácono me dijo, aquí no es igual que tú aprendiste. Diferentes. ¿Qué diferente, diácono? Por el corazón de Dios debe manejar. ¿Cómo debe manejar? Por el corazón de Dios. Por el corazón de iglesia. Por el corazón de siervo. ¿Esta palabra ustedes escucharon? ¿Esta palabra escucharon ustedes? Hermano, haga por el corazón de Dios. Hermano, haga por el corazón de siervo. Haga. ¿Escucharon o no escucharon? ¿Ah, no escucharon? ¿O no escucharon en la iglesia? ¿Puede responder? ¿O escucharon o no escucharon? ¿Escucharon, no? Sí, yo también escuché ese diácono me dijo, Andrés, tiene que manejar por el corazón de Dios, por el corazón de la iglesia. ¿Qué es esto, diácono? ¿Qué es esto? Por el corazón de Dios tiene que hacer, dice. No entiendo, ¿qué es hacer corazón de Dios? Corazón de la iglesia, corazón de siervo. ¿Usted puede entender eso? ¿Qué es hacer por el corazón de Dios? ¿Quién puede responder? Hermana Juana, ¿sí? ¿Qué es hacer por el corazón de Dios? Conectando, aquí primero, ¿sí? Aquí yo pregunto. Sí. Ha parecido, ¿no? Está bien, parece respuesta, ¿verdad? ¿No? Sí. Hermano Martín, después, ¿qué dijo? Hacer por el corazón de Dios. Conectando con Dios. Eso hacer por el corazón de Dios, ¿verdad? ¿No? Otro. Hermana Silvia, usted, ¿qué es hacer por el corazón de la iglesia, corazón de siervo? Conociendo la voluntad de Dios, de la iglesia, de siervos y eso. Pues yo también pregunté, diácono, ¿qué es hacer por el corazón de Dios? ¿Qué es? ¿Sí? Entonces Andrés aquí manejando auto de la iglesia no permite, dice. Primero, no permite cualquier persona que maneje iglesia, auto de la iglesia. Si tiene licencia, por eso puede manejar. No, dice, no. En la iglesia no permite Dios. Entonces, primeramente, sí, manejando auto por el corazón de Dios. ¿Qué quiere decir? Tú manejando, sí, agarrando volante, maneja. ¿Quién maneja ese auto? ¿A Dios maneja? No, yo soy chofer de la iglesia, ¿cierto? Yo agarro volante, auto de la iglesia, luego manejando. ¿Quién maneja ese auto ahora? ¿Quién manejando ahora? Yo agarré ese volante de la iglesia, ¿cierto? Auto de la iglesia. Luego yo estoy haciendo, manejando. ¿Sí? Entonces, ¿quién está manejando ese auto? Yo. Andrés, Pastor Andrés está manejando. ¿Puede entender, no? No está confundido, ¿verdad? ¿No? Ya Pastor Andrés agarrando volante de auto de la iglesia, luego está manejando, ¿cierto? Luego diácono me dijo, tú maneja auto de la iglesia, luego piensa, considera, al lado de ti está sentado ¿quién? O Dios está sentado. Eso por el corazón de Dios. Amén, hermanos. Pero Dios se ve, no se ve. Mirando Dios está, no está. No está Dios, porque invisible. Poco difícil entender esa parte. Ay, Dios no veo, diácono. Dios, ¿dónde está sentado? Está vacío. Luego, ¿cómo maneja Andrés? Así maneja, ¿cierto?
Algunos se meten de repente, hasta sale, ¿cierto? Bajando ventana, ¿qué hace? Así sale, ¿cierto? Así. Pero aunque considerando Dios está al lado, pero mirando, ¿se ve? No se ve. No se ve. Entonces el diácono me dijo, Andrés, si tal vez poco difícil, Dios está al lado, piensa, considera, Pastor Ospa está al lado de mí. ¿Quién está al lado de mí? Pastor Ospa al lado de mí. Luego ya Andrés está manejando. ¿Ya quién está manejando auto? ¿Ya quién está manejando auto? Yo manejando. Pero siempre mira. Luego de repente también semáforo rojo, ¿cierto? Pero mirando a él, nadie anda, camina, ¿cierto? No hay auto. ¿Qué hace? Para mí, por mí, pasa, ¿cierto? Pero mirando al lado, ¿quién está? Pastor está. ¿Qué haría? Semáforo rojo el pastor, ya frenando. ¿Entiende, no? Frenando. Luego, semáforo color verde, pastor, verde es, ya partimos, partiendo. Hacer por el corazón de Dios, hacer por el corazón de la iglesia, hacer por el corazón de siervo. ¿Puede entender, hermano, ahora? ¿Entender, no? Usted escuchando la palabra de la iglesia, luego se va, regresa. ¿A dónde regresa? A su casa, a su negocio, a su colegio, donde sea usted retorna. ¿Sí? Luego al lado de usted, ¿quién está? Dios está. Al lado, ¿quién está? Nadie. Nadie. No considera ni iglesia, ni siervo de Dios. Por eso, ¿qué vida lleva? Usted está solo en la casa, en su negocio, en su trabajo. Aunque muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero no está. ¿Quién está? Solo. Solo. Por eso vive. ¿En qué manera vive? Por mí vive, por mi corazón. Ese diácono me dijo, Andrés, haga. Manejando auto de la iglesia, haga. ¿En qué manera haga? Por el corazón de Dios, por el corazón de la iglesia, por el corazón de siervo. Haga. Yo muchas veces, sí, fácilmente puedo mentir, fácilmente puedo robar, fácilmente puedo hacer, ¿verdad? ¿No? Para mí puedo hacer libremente, pero mirando, considerando a quién, Dios, hasta Dios poco lejos, pero al siervo de Dios. Aquí Pastor Ospa estaría, hablaría, haría eso. Entonces, nuestra vida, ¿qué vida va a llevar? Así, considera, hace por el corazón de Dios. Nuestra vida, ¿cómo haría? ¿Cómo haría, hermanos? Nuestra vida será muy diferente, hermanos, ¿cierto? Muy diferente. Muchos, ¿sí? Tienen duda. Jesucristo murió, ahí limpió nuestros todos pecados. Ya no va a cometer más pecado. Así pregunta. Usted no va a cometer más pecado. ¿No va a cometer o va a cometer más, hermanos? Algunos no consideran Dios ni iglesia ni siervo. Por eso libremente vive. Aunque testifica, ¿qué testifica? Soy salvo, hijo de Dios, no tengo pecado. Pero no considera ni Dios, ni iglesia, ni siervo. Poquito pensando, como yo manejo ahora, yo solo manejo una mano, luego maneja, ¿cierto? Pero de repente se mete antes de mí un auto maldito, ¿cierto? Entonces abriendo la puerta, ¿qué va a hacer con ese hombre, ese chofer? Va a pelear, ¿verdad? ¿No? Está mal, ¿verdad? ¿No? Pero si considera poquito considera a quién. Si aquí estaría Dios, si estaría quién, siervo de Dios, así actuaría. Porque será diferente, ¿no? Muy diferente.
Igual, hermano, entre matrimonios. También enseñando a nuestros hijos o sus compañeros en el mundo viviendo. Sí, hacer por el corazón de Dios, hacer por el corazón de la iglesia de siervo, es considerar, eso se llama considerar. O poner, en sus corazones poner. ¿Qué pone? Si Dios estaría conmigo, si siervo de Dios estaría conmigo, yo haría esa manera. Amén, hermanos. Entonces nuestra vida será muy diferente. Ya, un versículo más, ese versículo 33, leyendo terminamos esta tarde. Ya, San Mateo 6. ¿Qué versículo? Ya, 33. Ya, juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Primeramente. Amén, hermanos. En ese versículo, ¿qué palabra más importante? Uy, no entendieron bien. ¿Qué palabra más importante? Primeramente, primero poner en nuestra vida. Hermanos, entonces en su vida añadirá todas estas cosas, hermanos. Amén. Si esta tarde hasta aquí compartimos, orando terminamos. Dios Padre, esta tarde escuchamos, buscad primeramente el reino de los cielos y justicia, el corazón de Dios. Dios Padre, aunque años nosotros congregamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios. Luego, cuando saliendo de la iglesia, retornando a mi casa, a mi trabajo, a mi colegio, nosotros totalmente olvidamos, menospreciamos la enseñanza de Dios, menospreciamos el corazón de Dios, el corazón de la iglesia de siervo también. Cuando aparece alguna situación, algunos problemas, enemigos, cualquier obstáculo, yo mismo rápido calculando, para mi beneficio, yo decido, actúo muchas veces. Si beneficia a mí, mentira, aunque sabemos, mintiendo a Dios no va a agradar. Pero para mí, mintiendo, robando, a robar de otra persona. Otra persona sí pierde, va a sufrir, va a llorar. Pero no importa, sí lograría, beneficiaría a mi persona robando. Todos nosotros viviendo en esa manera, nuestra vida, verdad, llegaba vacíos, triste, fracaso. Pero esa tarde escuchando, buscad primeramente nuestro Dios, poner en nuestro corazón, corazón de Dios, corazón de la iglesia de siervo. Si siervo estaría conmigo, yo hablaría, yo viviría, yo actuaría, así pocos considerando, poniendo primeramente en mi corazón. Mi vida será muy diferente, totalmente diferente. Dios va a bendecir. Os añadirá, dice, todas las cosas. Esta tarde, Dios bendice a los hermanos de La Paz. Bendice a los hermanos de Bolivia y Ciudad de La Paz. Más urgente este momento. Comprar un nuevo lugar. Estando acá, muy difícil invitar nuestra familia, nuevas personas. Comprar terreno no es fácil. Necesita mucho dinero, materiales para refaccionar. Dios Padre, pero sabemos, si Dios quiere, Dios va a dar ese lugar muy importante para Dios, para el Evangelio. Dios nos va a dar esta tarde leyendo. Luego glorificamos a Dios, oramos en el nombre de Señor Cristo. Amén. Sí, anuncio, hermano, no anunció, como hablamos esta mañana, 7 de febrero, sábado,
este sábado que viene en ese lugar.